No, estamos con nuestro móvil, Jerónimo Mura, ¿es así? Y Alejandro Rodríguez, economista. Aquí estamos con el tema de, bueno, la nueva batalla electoral que pone sobre la mesa a las LELIC. Y ahora se trata del riesgo de un nuevo plan Bonex. Muy buenas tardes, Jerónimo. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Bueno, y está esta gran duda, ¿no?, que surge a partir de esta tormenta que generó las declaraciones de Alberto Fernández con respecto a, por lo menos, bajar las tasas de interés de las LELIC, ¿no? Y bueno, se lo vamos a preguntar a Alejandro Rodríguez, economista de la UCEMA, a quien tengo a mi lado. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, ¿cómo está viendo todo este asunto, esta situación? A ver, del tema electoral en particular con las declaraciones de Alberto Fernández, bueno, ahí ya se mezcla mucho más lo que es la cuestión política. Un político en campaña nunca sabemos si las cosas que dice realmente las tenemos que tomar en serio o está jugando con algunas intenciones. A veces los políticos pueden hacer declaraciones de, bueno, vamos a hacer cosas buenísimas, pero que en realidad son muy poco probables que las hagan, pero bueno, para captar votos. Pero también pueden hacer declaraciones malintencionadas, tratando de generarle daño a otro candidato, bueno, en este caso que es Mauricio Macri, que es el presidente en ejercicio. Obviamente... Sí. Alejandro, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Hay una columna muy interesante, Luciana, de Carlos Pañi en el diario La Nación, titulada "El candidato que decidió provocar la intranquilidad", se refiere a Alberto Fernández, y me interesa particularmente una tesis que hay en la columna, realmente llena de información, que plantea que en la medida en que es altamente probable que de avanzar esa posibilidad de intentar tocar la tasa de interés de las LELIC, el Banco Central no podría emitir reemplaces los pesos por bonos, para devolver bonos en vez de pesos, y lo retrotrae, lo compara con el plan Bonex de Herman González en 1989, porque además lo relaciona, Pañi, con la figura de Alberto Fernández, que pasó de una gestión del alfonsinismo al menemismo en esos años. Entonces, la cuestión aquí es entender qué fue el plan Bonex de 1989 y qué repercusiones tuvo en el campo político y económico en ese momento. A ver, hay que poner las cosas un poco en contexto. El plan Bonex fue hecho por un gobierno que había asumido hacía aproximadamente 6 meses, ¿no? Menem asumió a mediados de 1989. El plan Bonex fue en los últimos días de diciembre, primeros días de enero, se declaró un feriado cambiario, se cerraron los bancos el 30 de diciembre y digamos, se hizo todo el menjunje, toda la cocina en esas noches. Hoy estamos con un gobierno que está saliendo, ¿está bien? Si Macri planteara hacer un plan Bonex hoy en día, sería pegarse un tiro en el pie en materia electoral, eliminaría totalmente sus posibilidades de ganar las elecciones, así que yo no lo veo a Macri haciendo esto ahora voluntariamente. En realidad la cuestión ahí es que lo haría Alberto Fernández de ganar, pero me interesa, Alejandro, que nos expliques ¿por qué el plan Bonex, si fue negativo o positivo, y qué generó en términos de económicos en la Argentina de esos años, en 1989? A ver, como todas las cosas en economía, tuvo costos, tuvo beneficios, y los costos y los beneficios no se distribuyeron equitativamente. ¿Está bien? Sí. Hubo gente que perdió mucho con el plan Bonex, hubo gente que ganó mucho con el plan Bonex. Después podemos hablar en términos macroeconómicos si sirvió para la Argentina o no. ¿Qué buscaba? Y ahí es un poco debatible. ¿Cómo funcionó puntualmente el plan Bonex? A ver, esta historia viene, si querés, podemos remontarnos hasta 1970, o sea, con la nacionalización de la banca, después con el gobierno militar, donde se volvió a liberalizar la banca, y ahí se empezaron a generar desequilibrios macroeconómicos, financieros, que terminaron básicamente en una situación donde todos los depósitos a plazo fijo estaban invertidos de alguna manera en títulos del Banco Central o títulos públicos, ¿está bien? O sea, todo el crédito
o sea, todos los ahorros del sector privado, perdón, en vez de canalizarse a crédito al sector privado, se terminaban canalizando a crédito del sector público, a el Banco Central principalmente. Sí. ¿Está bien? Esto implicaba que para que el Banco Central pueda pagar los intereses sobre esos créditos que tomaba, claro, ¿está bien? Sobre los depósitos a plazo fijo, sí, bueno, tenía que emitir más. Sí. ¿Está bien? Y se generaba un círculo vicioso donde yo te cobro te ofrezco una tasa de interés alta para que vos no te vayas al dólar, vos te sentís atraído por esa tasa, pero después te pago esos intereses con más pesos, bueno, en esa época eran australes, entonces vos estás tentado para agarrar esos australes que cobraste por tu plazo fijo, ir a comprar dólares, pero yo no quiero que hagas eso, entonces te tengo que ofrecer una tasa más alta todavía y bueno, terminás en una situación ¿Eso en qué año se dio insostenible. particularmente, Alejandro? Y fue algo que se fue desarrollando durante los 80, ¿está bien? Pero bueno, se volvió realmente complicado ya para 1988, 89. ¿Alimentaba y, la hiperinflación esa situación también? Sí, bueno, a ver, Argentina tiene una historia de financiar el déficit fiscal con emisión eterna, prácticamente es toda nuestra historia, ¿está bien? Pero, a pesar de eso, nunca habíamos tenido una hiperinflación, ¿está bien? Sí teníamos inflaciones altas, 10% mensual, 20% mensual, pero no llegábamos a una hiperinflación donde teníamos capaz que 100% de inflación en un mes. ¿Está bien? O sea, son animales completamente distintos. En ese contexto, el gobierno de Menem asume, ¿no? Con esa realidad económica. Claro, Alfonsín se termina yendo antes, a mediados del 89, en el medio de una hiperinflación. Bien. Ahí asume Menem, tuvimos el primer plan económico, el que se llamó el Plan BB, por Bunge y Born, porque eran dos ejecutivos de este grupo que asumieron el Ministerio de Economía. El primero, si no me equivoco, fue Roy, que después, bueno, terminó falleciendo a la semana o 2 semanas, creo que fue. Poco, y después, no me acuerdo quién fue el otro, Rapanelli, claro. estilo, pero perdón, mi profesor de Historia Económica capaz me está y entonces mirando el plan ahora Bonex, y me va... ¿por qué se plantea el plan Bonex como una solución, por lo menos en parte, de ese problema, aparte de ese problema? A ver, porque teníamos al Banco Central emitiendo pesos para pagar los intereses de los plazos fijos. Y estábamos atrapados en un círculo vicioso que había que cortarlo de alguna manera. ¿Está bien? La solución aparentemente que propone Alberto Fernández o que propuso los otros días sería básicamente dejar de pagar los intereses de las LELIQ. Sí. Eso no significa defoltear las LELIQ, sino simplemente, perdón, es decir, bueno, a partir de ahora te ofrezco una tasa muy baja. Ahora, Alejandro, y entonces Alejandro, en el plan Bonex, cuando se dieron bonos en lugar de pesos por esos intereses, ¿quiénes perdieron? ¿Los ahorristas comunes y corrientes perdieron? ¿Los bancos? ¿Quiénes fueron los mayores perdedores de esa decisión? Los ahorristas, sin duda. También los ahorristas, sin duda, fueron perdedores. ¿Ahorristas son personas comunes que habían puesto plata en plazos fijos? Personas comunes, empresas, cualquiera que tenía un plazo fijo perdió. A ver, se le dio el Bonex al que tenía un plazo fijo que era relativamente grande en esa época, pero el plazo fijo más chico, que no le dieron un Bonex y le dieron los australes, esos australes que le dieron en realidad tampoco valían nada, estaban devaluados y licuados por la hiperinflación. Y logró corregir, logró de alguna manera... Alejandro, ¿logró el plan Bonex, perjudicó a los ahorristas, a los medianos, grandes ahorristas, pero logró de alguna manera contribuir a la contención de la hiperinflación efectivamente? A ver, en realidad se disparó una hiperinflación después del plan Bonex, está bien que fue la hiperinflación que tuvo Menem a principios de los 90, y después, cuando ya viene Cavallo y se empiezan a sentar las bases para el plan de la convertibilidad, ahí la cosa se estabilizó. Claro. ¿Bien? Y ahí nos podemos sentar los académicos y discutir si el plan Bonex fue bueno o no fue bueno, si fue uno de los factores que contribuyó para que se pueda establecer el régimen de convertibilidad o no. Yo creo que en cierta manera fue positivo para ese fin, pero tuvo un costo altísimo en términos de, bueno, credibilidad, por ejemplo, para el sistema financiero argentino. Alejandro, te hago una pregunta desde el no ahorramos en pesos. Sí.
desde el sentido común más llano para entender estos asuntos, el efecto que tuvo en la credibilidad del sistema financiero de cara a los ahorristas es parecido al que tuvo el cepo de alguna manera, la decisión política de poner un cepo, o el corralito en su momento. A ver, es difícil plantearlo en ese sentido. Me parece que en términos de reputación, el corralito y el plan Bonex, mucho más el plan Bonex obviamente que el corralito, en términos de reputación fueron peores que el cepo. Ajá, bien. Una cosa es que te digan no podés comprar dólares, ¿está bien? Y otra cosa es que te digan los dólares que tenés o los pesos que tenés en el banco no los podés tener. Es distinto eso. Bueno, y la última cuestión... Si bien capaz al final el resultado financiero es el mismo, pero me parece que en términos psicológicos es peor. La última cuestión, Alejandro, es volver al presente y esta idea de Alberto Fernández de que se baje la tasa de las LELIQ y se liberen pesos para ponerlos en distintas políticas públicas. Lo que plantea la columna de Pañi es que el Banco Central no va a poder emitir para devolver esos pesos, los pesos de las tasas de interés de las LELIQ, y lo que se va muy probablemente a hacer es emitir bonos. ¿Cómo verías, de ganar la fórmula presidencial, una medida así en la Argentina de hoy? De ganar la fórmula presidencial de Alberto Fernández. En principio, el Banco Central puede emitir los pesos, ¿está bien? Después es la cuestión si lo quiere hacer o no. Bueno, la columna plantea que no querría hacerlo eventualmente, no estaría dispuesto a hacerlo. Ese es otro, ahí está, ese es otro tema. Sí. Si lo quiere hacer, sí lo podrían llegar a hacer, ¿está bien? ¿Es conveniente o no es conveniente? Y ahí ya es más complicado decirlo. Porque Alejandro, te planteo costoso en términos sociales. O sea. Digo, la cuestión es, si la tasa de interés de las LELIQ baja, muchos bancos no van a querer renovarlas, entonces el Banco Central va a tener que devolver esos pesos, porque son, de los bancos y de los ahorristas que ponen sus depósitos en los bancos. Entonces, si no quiere emitir para no generar inflación, etcétera, va a tener que emitir un bono. Si se avanzara con la emisión de un bono al estilo Plan Bonex, en diciembre o en enero o el año que viene, en 2020, ¿qué efectos tendría sobre la Argentina, los ahorristas, la credibilidad del sistema? A ver, los efectos en principio serían muy malos, ¿está bien? En términos de escapada del dólar, escapada de la inflación. No necesariamente porque haya más pesos dando vuelta, porque supuestamente los retirarían con un bono, sino porque se desplomaría la demanda de pesos y eso al final del día es exactamente lo mismo. ¿Está bien? O sea, la gente no querría tener los pesos que nos quedaron de ninguna manera, nos iríamos al dólar, subirían los precios, tendríamos una licuación, tendríamos un ajuste por las malas como habitualmente tenemos en la Argentina. ¿Y un bono no contendría ese efecto? En lugar de devolver los pesos, dar un bono, eso no lo contiene. No lo contuvo en el 90, digamos, en ese sentido. A ver, podría ser el puntapié inicial para después un programa de reformas estructurales mucho más profundo, como pudo haber sido la convertibilidad en los 90, puede ser. El tema es que la gente no va a querer esperar para averiguar si Alberto Fernández es un nuevo Menem o es una nueva Cristina. ¿Está bien? Sobre todo teniendo a Cristina en la fórmula. Entonces, por las dudas, nos rascaríamos todos, vamos a decirlo en criollo. En latín. Ojo, en realidad, si esto es lo que el mercado percibe y el mercado percibe que el que va a ganar las elecciones, ni siquiera vamos a llegar a una situación de donde Alberto Fernández tenga que decidir un plan Bonex o no, pues el ajuste lo va a hacer el mercado antes, ¿está bien? Pero bueno, para eso tiene que ganar las elecciones primero. Bien. Muchísimas gracias, Alejandro Rodríguez, por estas precisiones en torno al plan Bonex y el impacto en la actualidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a vos, Luciana. Gracias, Jerónimo. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Civilización o barbarie, las grietas de la Argentina. Argentina condenada a las grietas con Carlos Gamerro. Vamos a analizar